Bueno, si en la audiencia hay preguntas, pues pueden aprovechar que hay micrófonos en los dos pasillos para pedirlos y ir pidiendo. Jesús Almendral. Yo quería preguntarle al doctor Atienza si él piensa o cree o sabe si el lugar donde se inician los triggers se relaciona con el lugar donde se encuentran las frecuencias dominantes más elevadas. Bueno, como no podía ser de otra manera, la pregunta no es fácil, por viniendo de quien viene. En el caso de las venas pulmonares, sí. En el caso de los focos extrapulmonares, yo creo que no. Las venas pulmonares se comportan como triggers y al mismo tiempo, como el ejemplo que he mostrado del doctor Ormaeche, también como mantenedores. En el caso de los triggers extrapulmonares, pues no lo sé. No sé dónde se anclan los rotores. Yo no lo sé. Si hay alguien que lo sepa, que lo diga, pero que yo haya leído en la literatura, las zonas donde suelen anclarse los rotores tienen tendencia a ser zonas, y eso es lo que se está viendo en fibrilación auricular persistente, con algún tipo de escara o cicatriz o en los bordes o en los márgenes de esta o en algunos orificios. Por tanto, no creo que el trigger y el mantenedor tengan que estar necesariamente en la misma zona, como digo, salvo el caso de las venas pulmonares. Creo que hay otra pregunta, Chule. Sí, también es para Felipe. No sé si vas a monopolizar toda la charla. ¿Cómo se compatibiliza el supuesto éxito en la ablación de fibrilación auricular paroxística con entre el aislamiento de venas y la existencia de rotores extrapulmonares? Es decir, según el artículo de Narayan, porque en la persistente tendría su cierta lógica, ¿no? Pero en la paroxística, es decir, cómo estamos vendiendo, cómo incluso tenemos pacientes a los que les decimos que les hemos curado solo con el aislamiento de venas, y ahora nos viene él a decir que muchos de esos focos son rotores extrapulmonares. Bueno, es un poco volver a la pregunta de Jesús, ¿no? Para mantener la fibrilación auricular no solo necesitas un trigger, necesitas también un sustrato en el cual esa fibrilación auricular se mantenga, ¿no? Entonces, los triggers en la mayoría de los casos en la paroxística están en las venas, pero si tienes un trigger fuera, una cosa es el trigger y otra cosa el sustrato de mantenimiento. Ese sustrato de mantenimiento puede estar en cualquier sitio dentro de la aurícula, ¿no? Entonces, bueno, si eliminas el trigger probablemente vas a evitar, si quitas la ocasión, quitas el pecado, ¿no? Algo así dicen. Ya, pero estoy hablando de fibrilación auricular paroxística, ¿no? En una persistente, tú has dicho bien, seguramente se ancla el rotor en una zona de fibrosis, pero yo tengo un trigger que ha provocado un rotor y va un señor y quema, el rotor estará a distancia del trigger y dice que cura la fibrilación auricular paroxística quemando el rotor. Pero claro, el trigger sigue ahí. Es lo que no acabo yo de entender cómo podemos... Bueno, no sabes si sigue ahí porque no has estudiado el trigger. Aquí estamos, no. El problema es que estamos estudiando las cosas desde ángulos que necesariamente tienen que ser incompletos. El grupo de Narayan en ningún momento se ha puesto a comprobar, después de hacer ablación, ponerles isoproterenol o estimularles para ver si inducen fibrilación auricular o si desencadenan triggers con la infusión de isoproterenol, que sería lo que tendría que hacer o lo que hace el grupo de Maslinsky. De esa forma complementarías la pregunta que tú me estás haciendo. ¿Es lo mismo el trigger que el mantenedor? Podrías dar una respuesta a esa pregunta, pero ahora mismo yo no la tengo, pero ellos tampoco, por lo menos a la luz de los resultados. Quizá en ese sentido hay un artículo pendiente de publicación en el JAC del grupo de Narayan donde estudian, no por intención de tratar, sino en función del tratamiento que han hecho, sea guiado por rotores o sea la ablación empírica de venas pulmonares, y ven si las aplicaciones que han hecho han pasado por las zonas donde finalmente había rotores, ¿no? Entonces, el resultado que presentan es impresionante en el sentido de que cuando la línea buscara no los rotores ha pasado por la zona donde había rotores, la tasa de éxito se acerca al 80 y tantos %, mientras que cuando por contra se ha hecho, por ejemplo, un aislamiento de venas pulmonares y allí no había rotores, la tasa de éxito es
15% o algo así. Es decir, que en principio en ese análisis secundario vendría a decir que cuando la ablación empírica de venas pulmonares funciona es porque probablemente allí había triggers, rotores o lo que fuere. Indudablemente hay zonas en las que la tendencia a que se asienten los rotores es mayor. Hay algo en el tejido, en la estructura del tejido, en la disposición de las fibras del tejido que hacen que sea más fácil que el rotor quede anclado ahí, tanto en paroxística como en persistente. Esa es una pregunta recurrente también, si los rotores están siempre en el mismo sitio. Parece que el grado de estabilidad de las frecuencias dominantes podría ser algo menor en los pacientes con fibrilación auricular paroxística, puesto que no tienen obstáculos en el tejido para moverse, mientras que en los pacientes con persistente tendrían, como ya comentaba antes, tendencia a anclarse en zonas próximas a cicatriz. José Yo María tenía una Guerra. pregunta para el doctor Pérez Castellano. Primero, darte la enhorabuena porque el estudio es muy bonito y muy interesante y los resultados realmente son muy interesantes. Y ahora quería hacerte una pregunta personal. Nicasio, nos has mostrado lo que pasa con la ablación de las venas pulmonares, la crioablación de las venas pulmonares cuando haces 2 aplicaciones. Supongo que una vez que habéis terminado el estudio, cuando hacéis crioablación, hacéis más de 2 aplicaciones, intentáis bloquear las venas. Ahora, ¿cuál es tu impresión, sin datos evidentemente exactos, de cómo salen las ablaciones de las venas pulmonares con crío? ¿Conseguís bloquear todas las venas? ¿No conseguís bloquearlas todas? ¿Habéis reducido los tiempos? En el momento actual con la tecnología, en vuestro hospital, ¿cómo es la crioablación? Bueno, en efecto, un poco el trabajo lo que evalúa realmente es una estrategia, de ser una forma de usar la crío, que un poco también la hicimos a medida, en el sentido de que queríamos diseñar una estrategia que fuera, digamos, que pudiera ofrecer algo con respecto a reducir nuestros tiempos o aumentar, digamos, nuestra eficacia. Y sin necesidad de coger catéteres auxiliares, porque claro, coger un catéter para cerrar un gap, para eso lo cojo desde el principio y hago el aislamiento con radiofrecuencia. Entonces, los resultados fueron estos, es decir, vimos que es clave, lo más importante de todo ya no es si es crío o radiofrecuencia, sino dejar todas las venas pulmonares bloqueadas. Y, bueno, por no excederme mucho en la charla, no lo he puesto, pero la tasa de éxito con balones de 23 fue muy superior a la tasa de éxito con balones de 28. Hay que tener en cuenta que la población de pacientes del estudio son 4 venas pulmonares independientes, es decir, que de diámetro más o menos uniforme, excluimos troncos, etcétera, con lo cual la necesidad de balón grande a lo mejor queda reducida. No compartimos la corriente de opinión, sobre todo centroeuropea, por el balón grande, aunque ya hay estudios publicados que también van en el mismo sentido, que el balón de 23 puede ser más favorable en determinados pacientes. Entonces, actualmente nosotros, primero, seleccionamos las venas pulmonares para la crío, es decir, metemos a crío lo que se puede ablacionar con un balón de 23, porque con el balón de 23, con 2 aplicaciones, el 94% de las venas pulmonares se bloquearon con 2 aplicaciones. Probablemente con la nueva versión, porque este estudio se hizo con el Arctic Front, la primera versión, no el Advance que tenemos ahora, que probablemente tenga una ventaja, particularmente con el de 28 para venas pequeñas, pero está por demostrar. Nosotros actualmente, ya te digo, utilizamos crío con venas pequeñas. Y en general, con venas pequeñas, balón de 23 y sobre todo con el Achieve, que puedes ver en tiempo real el efecto de la aplicación, con el mismo balón ablacionas, consigues bloquear pues todas las venas pulmonares. Incluso de una forma un poco provocativa, incluso algunas venas pulmonares que vemos un tiempo a bloqueo muy corto, no damos ni siquiera una segunda aplicación. Paco Cosía. Última pregunta del doctor Cosía. Sí, es que esperaba un poco al final porque solo oigo hablar del laboratorio. Los datos que hemos visto muestran de una manera u otra que sea lo que hagamos con la fibrilación auricular, la curva de recurrencias es imparable. Quizá un poco menos imparable con la paroxística, pero absolutamente imparable con la persistente. Entonces,
A mí me da la sensación de que como solo hemos oído hablar de técnicas, y claro, es lo que se os pedía, pero da la sensación de que es que tenemos que encontrar una técnica que cure la fibrilación auricular como si fuera una angioplastia. Y yo creo que ha llegado un momento en que 15 o 20 años después de las venas pulmonares tenemos que empezar a pensar que no vamos a hacer desaparecer la fibrilación auricular con la ablación y que a lo mejor hay que pensar en dónde está el colesterol de la fibrilación auricular, ¿no? Que es lo que realmente resolvió la enfermedad coronaria. Entonces, quizás es demasiado larga la pregunta para contestarla, pero alguna impresión sí me gustaría oír de qué os parece de acciones complementarias en dos sentidos. Uno, en nunca ya, por favor, jamás dejar pasar más de un año para decidir que haces una ablación de una fibrilación auricular persistente, porque ya está todo perdido entonces. Y estoy diciendo actuar más pronto, no actuar. Y segundo, pues a lo mejor desde el primer día mirar a ver qué factores son los que están provocando un proceso cuyo curso y características desconocemos, incluyendo la posible arritmogenia de nuestras lesiones, y a lo mejor actuar sobre los factores patogénicos. El laboratorio solo, yo creo que ya podemos estar de acuerdo en que no lo va a resolver, ¿no? Bueno, como quieran, si quieren. Yo brevemente decir que en relación a la presentación, esa era parte de lo que quería reflexionar yo con la parte de la fibrilación auricular persistente, y es que quizás debamos ajustar un poco las expectativas y no buscar un procedimiento que sea como el Wolff-Parkinson-White, porque no vamos a conseguirlo, o por el momento no parece que llevemos camino de hacerlo. Y que sí que a lo mejor necesitemos plantear, por un lado, una mejor selección de pacientes, para tener esos pacientes como en la RESINCRO, que vamos a tener respuesta a la terapia, paroxística, sin cardiopatía estructural, y luego ya intentar identificar dentro de las persistentes pues cuáles se pueden beneficiar del tratamiento, en los que quizás los resultados sean peores, o aceptar que no va a ser eficaz, o terapias ayudantes, coadyuvantes, que es lo que está haciéndose ahora, es un poco de ablación, le mantengo el antiarrítmico, luego dentro de no sé cuánto tiempo le vuelvo a repetir la ablación, pues eso quizás es casi un tratamiento paliativo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, Felipe. Yo creo que la respuesta está en parte en tu pregunta, la has comentado en tu pregunta. El paciente al que se le dilata una coronaria, si no le hacemos nada más, pues va a ir fatal. Y entonces, al igual que al paciente que se le dilata la coronaria hay que darle IECAS, hay que darle betabloqueantes y estatinas, pues a los pacientes con fibrilación auricular, algo que olvidamos hacer con demasiada frecuencia, y creo que es muy importante tu comentario, pues tienen que perder peso, porque nos llegan allí unos gordos enormes. Tiene que estar bien tratada su hipertensión, porque llegan absolutamente descontrolados de la tensión. Es decir, que los factores predisponentes para esa fibrilación auricular, por supuesto que hay que tratarlos, y lo hacemos fatal. Yo lo digo en mi caso concreto, pero creo que hay un margen de mejora tremendo, y que por mucho que hagamos, pues sí, claro, esto es lo que nos divierte y tal. Estamos aprendiendo cosas, y yo creo que en un momento determinado, bueno, yo no digo curar, yo creo que no se puede hablar de curar en el caso de la fibrilación auricular, igual que no se puede hablar de curar al paciente que le dilatas una coronaria. Es algo que es paliativo para un tiempo, para una temporada. Pero bueno, mejorar desde luego que sí. Yo creo que es un avance enorme el de la ablación de la fibrilación auricular, pero el utilizar la palabra curar yo creo que es muy, muy arriesgado y absolutamente incierto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes, gracias a todos los asistentes.